El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo el samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, cuando meditaba este texto del Evangelio que hemos apenas escuchado y me disponía a preparar esta homilía, yo me preguntaba a mí mismo y pensaba compartirles esta misma pregunta: ¿ante cuáles circunstancias usualmente nosotros buscamos a Dios? ¿Cuándo nosotros sentimos necesidad de Dios, de estar acompañados de Él? La respuesta, yo creo que para muchos de nosotros es la siguiente: buscamos a Dios cuando nos sentimos impotentes, cuando estamos en necesidad, cuando nos damos cuenta de que no somos todopoderosos. Allí es cuando la búsqueda de Dios se hace pues una gran prioridad de nuestras vidas. Lamentablemente, cuando todo parece marchar bien, cuando las aguas están tranquilas, en ocasiones no necesitamos de Dios. Y esto realmente es triste. Sin embargo, en esos momentos de necesidad, pedimos a Dios que nos consuele, que nos sane. Pero Dios está dispuesto a darnos eso y mucho más, lo merezcamos o no. Dios no se limita solamente a consolarnos, a sanarnos. Dios está deseoso de poder transformarnos desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser. Porque estamos llamados a llegar a ser santos para poder alcanzar así la salvación. Y para eso se necesita que seamos transformados totalmente por el amor, por la gracia y la misericordia de Dios. Y esa transformación se hace evidente de manera especial en Naamán, en la primera lectura que hemos escuchado, y también en este hombre leproso que regresó dando gloria a Dios y quien se arrodilla ante Jesús para darle gracias. Quisiera leer muy detenidamente este pasaje para que podamos entender todas las enseñanzas que Dios quiere transmitirnos por medio de su palabra, especialmente el día de hoy. Jesús se disponía a ir a Jerusalén. Es siempre bueno recordar que lo que hoy conocemos por Tierra Santa está compuesto por 3 grandes regiones: la región de la Galilea, la región de la Judea, estas dos se encuentran en las esquinas,
Pero en el centro tenemos la región de la Samaria. Por lo general en Galilea y Judea vivían los judíos, pero en la Samaria estaban los samaritanos. Muchos de ustedes ya saben que entre los samaritanos y judíos había una enemistad por múltiples razones. No se la llevaban bien, se consideraban pues enemigos. Jesús entonces se dispone a ir a Judea, a Jerusalén, pero está atravesando la zona que delimita la Galilea y entrando a la Samaria. Por eso es que entre los leprosos era fácil encontrar samaritanos y también judíos. Repito, Jesús se dirige hacia Jerusalén. Teniendo en cuenta el lugar geográfico en el cual se encuentra Jesús, vemos entonces que cuando estaba cerca de un pueblo, 10 leprosos salen a su encuentro. Pero ellos no se acercan, deciden quedarse a lo lejos, pero desde allí aprovechan la ocasión para gritar a Jesús y decir: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. La lepra, queridos hermanos y hermanas, en el tiempo de Jesús era incurable. Los leprosos eran aislados de las personas que estuvieran sanas, por supuesto para evitar algún contagio. Pero además de eso, desde el punto de vista religioso, se pensaba que los leprosos estaban enfermos por consecuencia de su vida de pecado. Entonces, no solamente se les consideraba enfermos, sino pecadores públicos. Y por tal motivo, entonces eran discriminados, eran marginados. Ellos sufrían mucho. La vida entonces de un enfermo de lepra era muy triste, era como estar muerto en vida. Vuelvo a repetir, el hecho de estar enfermo ya era algo difícil, era una enfermedad incurable, pero el rechazo, el sentirse marginados, era lo que más los hacía sufrir. Y la ley precisamente, como les decía, les prohibía acercarse a las personas sanas para no contagiarlos. Ellos respetan la ley y es por eso que desde lejos gritan al Señor. Pero llama la atención algo, y es que cuando gritan a Jesús, es obvio de que ellos quieren ser sanados, porque necesitan esto, dejar la enfermedad atrás. Pero no piden en un primer momento a Jesús que los sane. Ellos piden compasión. Esto es interesante, porque ellos se reconocen enfermos, sí, pero en el fondo de su corazón también se reconocen pecadores. Y es por eso que piden principalmente lo que más necesitan: misericordia, compasión. Esto nos da una gran enseñanza, queridos hermanos y hermanas. La sanación espiritual siempre es más importante que la sanación física. Esa es la primera que debemos pedir. De nada nos va a servir pedirle al Señor que nos sane de la presión alta si yo entonces sigo odiando, viviendo lleno de orgullo, de resentimiento, de avaricia, de egoísmo. De nada me va a servir pedirle al Señor entonces que me ayude con los problemas del corazón si yo no quiero realmente perdonar al hermano. La sanación espiritual es mucho más importante. Debemos reconciliarnos con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos para después poder recibir la sanación física que Dios quiere darnos. Hay un pasaje de un paralítico en el Evangelio en el cual Jesús primero le dice: tus pecados te son perdonados. Los fariseos reclaman y dicen: ¿quién es este para perdonar pecados? Pero después de que Jesús le perdona los pecados al paralítico, le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Primero le perdona los pecados, sana su corazón para después eventualmente sanar su cuerpo. Así que cuando pidamos al Señor sanación, vamos a comenzar pidiéndole eso. Señor, danos la gracia para sanar
el pecado que hay en mí. Todos esos sentimientos que no son tuyos y que realmente no me dejan vivir una vida llena de gracia, llena de alegría, llena de esperanza. La confesión, queridos hermanos y hermanas, es un gran instrumento que Dios nos ha dejado, precisamente para que nosotros allí vayamos intentando liberarnos de todas esas cargas que nos oprimen y que no nos dejan ser plenamente libres. Al ver Jesús a estos 10 hombres que suplican por compasión, Él los atiende y les pide algo bien interesante. Les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Estaba leyendo precisamente unos comentarios bíblicos sobre este texto y se presume que cuando Jesús los envía a los sacerdotes, los están enviando a que ellos vayan ¿a dónde? A Jerusalén, al templo, porque allí estaban los sacerdotes. Pero como se recordarán, les decía que ellos se encontraban en los límites entre Galilea y Samaria. Eso quiere decir que tenían que atravesar toda la región de la Samaria, el desierto, para eventualmente llegar a Jerusalén. Jesús les estaba pidiendo hacer un viaje muy largo y parecía, sin duda alguna, algo ilógico. ¿Por qué? Porque si Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, es el omnipotente, Él tiene precisamente el poder para poder sanar a esos hombres en ese mismo lugar en el cual se encontraban. Entonces parece innecesario e ilógico que Él los mande a Jerusalén. Sin embargo, Jesús está probando la fe de estos hombres, el espíritu de obediencia de cada uno de ellos. Y fíjense ustedes, los está enviando al mismo lugar a donde Él está yendo. Esto llama la atención, porque de una manera u otra Jesús les estaba invitando a ellos a que fueran sus discípulos, sus seguidores. Porque ese mismo trayecto que Él les pedía a ellos recorrer era el que Él ya estaba recorriendo por amor a la humanidad. Ahora bien, yendo un poco más allá en esto de probar la obediencia de estos hombres, el Señor, queridos hermanos y hermanas, en muchas ocasiones de nuestra vida nos va a pedir cosas que nosotros no vamos a entender. Y la actitud nuestra tiene que ser siempre de humildad, de sumisión a Él. Para nadie es un secreto que en ocasiones cuando Dios nos pide algo que no entendemos, ¿qué hacemos? No le hacemos caso a Dios. Terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tal vez la relación en el matrimonio no está funcionando, cuando las cosas van mal y Dios le pide al esposo o a la esposa: esfuérzate por amarlo, esfuérzate por amarla. Ante la indiferencia del otro, esta persona puede decir: pero ¿por qué amar a una persona que siempre me rechaza? Eso es ilógico. Pero mi pregunta es: ¿acaso Dios no nos ama independientemente de que nosotros lo rechacemos una y otra vez? Y sin embargo nunca deja de amarnos. Cuando Dios pide a la persona amar, es porque precisamente el acto del amor requiere sacrificio e entrega, desapego a nosotros mismos, dejar el egoísmo a un lado. Y es por eso que ante esa petición de Dios, un esposo cristiano, una esposa cristiana, tiene que reconocer lo difícil, pero lo importante de seguir ese mandamiento del Señor. Les he dado simplemente un ejemplo. Ustedes pueden tal vez extenderlo un poco más en sus propios trabajos, tal vez tratar bien a las personas que constantemente los tratan mal. No siempre es fácil hacerlo, pero es necesario. Recordemos lo que San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. No te desanimes por el mal, por el contrario, vence el mal con el bien. Esto es algo importante que nosotros tenemos que vivir en nuestras vidas. Cuando esos hombres se disponen a ir
a presentarse a los sacerdotes. Y fíjense bien, yo creo que esto es importante recalcarlo porque se habla mucho de aquel que regresó, pero de los 10 podemos recalcar estas cositas. 1, fueron humildes para pedir compasión. 2, fueron obedientes para disponerse a ir a Jerusalén. Los que le faltó a los otros 9 fue gratitud y fue deseo de ir más allá. Pero en un principio esos 9 que fueron sanados, podríamos decir que también eran hombres buenos, porque fueron humildes, porque fueron obedientes. En el camino quedan sanos de la lepra. Pero entonces tenemos a este que se devuelve con alegría, alabando a Dios, y se postra a los pies de Jesús, para luego así darle gracias. El hecho de que él se postre frente a Jesús está demostrando de que ese samaritano, quien se suponía no debía saber quién era Jesús porque él no era judío, reconoce en Jesús al Mesías prometido. Lo reconoce como Dios, por eso se postra ante él, porque reconoce su divinidad. Pero además de eso, le da gracias. Y Jesús entonces pregunta, ¿y qué pasó con los otros 9? ¿Solamente este extranjero ha sido capaz de regresar a dar gloria a Dios? Fíjense, esto nos pasa frecuentemente a nosotros. Pedimos al Señor, pero una vez que nuestras plegarias son escuchadas, se nos olvida agradecer. Algo que yo aprendí cuando llegué a este país hace ya 11 años, es que por lo general las personas le mandan a uno una tarjeta de cumpleaños, o tal vez en algunas fechas importantes como Navidad o Pascua. Y yo al principio recibía las tarjetas, pero no estaba acostumbrado a responder con una tarjeta. Hasta que alguien me dijo, no, padre, responda a esa tarjeta. Mande también una tarjeta de agradecimiento. Yo no lo hacía por mala intención, era cuestión de que no estaba acostumbrado a esto. Pero es parte de la cultura y de las buenas costumbres de ese país, que ante algo que se me da, un regalo o una tarjeta de felicitación, yo responda con una tarjeta de acción de gracias. ¿Cuántos de nosotros no somos lo suficientemente agradecidos con Dios? Se nos olvida decir, gracias, Señor. Dentro de pocas semanas vamos a tener la celebración del Día de Acción de Gracias. Mi pregunta sería, ¿cuántos de nosotros tenemos como tradición, como costumbre, como buen hábito, el venir a la misa ese día? Yo sé que el Black Friday y el Cyber Monday y todas estas cosas a muchas personas los entretienen. Se encuentran muy buenas ofertas. Pero la esencia de esta celebración es dar gracias. Y yo creo que la mejor forma de dar gracias a Dios para un cristiano es participar de la misa. Yo sé que muchas personas vienen a la misa durante ese día, pero podrían ser más. Yo me atrevería a decir que durante ese día de Acción de Gracias deberíamos tener misas en los horarios regulares del domingo. Aquí se tienen 8 misas entre sábado y domingo. Pero si la afluencia de las personas no es tan grande, entonces tal vez nosotros decimos, no es necesario celebrar tantas. Pero qué bonito sería que algún día llegáramos a esa meta, de que todas las personas vivieran el Día de Acción de Gracias como un día en el cual se sintiera el deber de venir a decir, Señor, si hay alguien al cual debo agradecer, es a ti. Aprendamos pues, queridos hermanos y hermanas, a ser agradecidos, porque esto agrada a Dios, pero también nos hace crecer espiritualmente como sus hijos e hijas. Por último, es interesante ver cómo Jesús le dice a este hombre, levántate y vete,
tu fe te ha salvado. Es interesante porque este hombre quería compasión, quería tal vez sanación, pero está recibiendo mucho más, está recibiendo salvación. Y es allí cuando vuelvo a lo que dije al principio de esta homilía. Dios no solamente quiere consolarnos o sanarnos, Dios quiere transformarnos. Su gracia nos transforma y esa transformación espiritual nos lleva a la salvación. El hecho de que el hombre haya regresado para glorificar a Dios y darle gracias nos demuestra algo importante. Este hombre dentro de sí está diciendo: Señor, has sido tan bueno conmigo, tan misericordioso, me has escuchado, me has sanado, pero el juego no se ha terminado. Yo quiero seguir junto a ti. Si has sido capaz en este día de darme tanto, ¿cuánto más podrás darme si yo me quedo a tu lado? Por lo tanto, cuando el hombre regresa, lo que le está diciendo a Jesús es: estoy disponible para ti. Quiero pasar mi vida junto a ti, porque quiero seguir recibiendo de ti el amor y las bendiciones que solo un Padre bueno como tú pueden darme. Queridos hermanos y hermanas, no nos alejemos de Dios, no cometamos ese error. En muchas ocasiones culpamos a Dios y decimos: es que Dios me ha abandonado, cuando realmente, si somos sinceros, debemos reconocer que somos nosotros los que por una u otra razón nos hemos separado de Dios. El Señor siempre está aquí, nos llama y nos espera. En Él, solamente en Él, podremos encontrar sentido a nuestra existencia y esperanza para seguir caminando. Con gratitud, pues, regresemos al Señor, reconozcamos su divinidad y esforcémonos siempre por mantenernos a su lado para disfrutar junto a Él de las bendiciones y el amor que solo Él puede darnos. Así sea.